obviamente comenzamos grabando la sesión. Las clases hasta el día de ayer están todas en el aula virtual. ¿Ya? Buenos días, Yerko. Y entonces, hoy veremos. A ver, apuntes, estos apuntes de geometría 1. Ayer vimos el apunte 3, el apunte 4 o el apunte 5. El apunte 5, profe, que vamos hasta los axiomas de continuidad. Fantástico. Gracias por recordarme. Sí. Estuvimos viendo el tema de los ángulos exteriores. Vimos que un ángulo exterior es mayor que cada uno de los otros dos ángulos. Vimos también... Miren, ahí está otro compañero. Oye, voy a ponerle silencio. Vimos cómo eso era imposible para... O sea, era cierto por el axioma de dicotomía. Demostramos a través de los criterios de congruencia. Vimos también que los ángulos y los segmentos opuestos a los ángulos mantienen las relaciones de orden. Definimos después cómo medir un segmento y quedamos con este tema del axioma de los axiomas de continuidad. Aquí. Se me cayó el mouse y parece que estaba malo. Bueno, este axioma de Arquímedes, que es una propiedad de los números reales en realidad, que dice en términos de los números reales, y aquí explicado de una forma muy sencilla y hasta burda quizás, que un número real siempre está entre dos naturales consecutivos. Siempre está entre dos naturales consecutivos. A menos que sea un número natural también. Entonces, todo real no natural o no entero está entre dos enteros consecutivos. Eso dice el axioma de Arquímedes. Y el axioma de continuidad, que es muy, muy interesante, dice que para cada recta L, para cada punto A en L y para cada real positivo, existe sobre un lado de L respecto a uno y solo un punto tal que la longitud de AB es igual a L. Vamos a ver cómo este axioma de continuidad nos puede ayudar a demostrar estos teoremas. ¿Ya? Estos teoremas, a diferencia del 26 que está explicado en el apunte, los vamos a demostrar a modo de ejercicio. O sea, voy a dar algunas ideas y ustedes luego van a construir la demostración. Así que nos vamos a llevar el axioma de continuidad y los teoremas hasta el teorema 25 a un archivo nuevo. Y el primero que vamos a intentar resolver o demostrar es el teorema 23, que dice que si AB son congruentes, entonces sus longitudes son congruentes. O sea, sus longitudes son equivalentes. Voy a abrir GeoGebra, mi amigo incondicional GeoGebra, que me acompaña en todas. Usted no sabe, pero yo entré como profesor a esta carrera por GeoGebra. Cuando yo era estudiante, yo estudié esta carrera entre el 2007 y el 2012. Egresé el 2011 y di mi examen de grado el 2012. Aprendí en al menos 2 cursos a usar GeoGebra. Luego fue ayudante de la profesora Gladys Bobadilla en el curso que había en esa época de geometría. Y lo que ella me pedía era que yo utilizara GeoGebra. O sea, le enseñara a utilizar GeoGebra a los estudiantes. Luego en un curso con el profesor Michael, también destaqué varias cosas ahí haciendo aplicaciones con GeoGebra que resolvieron algunos problemas didácticos del curso, no cosas muy, muy espectaculares, ni mucho menos. Y cuando
llegué, sí, no, la profe. La profe una seca. Cuando llegué, propiciado tanto por la profesora Gladys y por la ex jefe de carrera, Rosa, lo que me dijeron es importante que en este curso también hay un desarrollo de los conceptos básicos de GeoGebra. Y de ahí que no me he ido más. Uno aprende semestre a semestre, sin embargo. Bueno, tenemos dos segmentos que son congruentes. Segmento AB, vamos a poner aquí en los puntos que me dé el nombre. Entonces, el segmento AB y un segmento que es congruente a ello. Lo vamos a hacer con la herramienta del compás. O sea, este segmento es congruente. Ya, les voy a pedir un segundito, chicos, que tengo que ir a revisar la tarea de una señorita pequeña. Este teorema no es tan sencillo a primera vista. De hecho, no sé si alguno o alguna de ustedes ve cuál es la complejidad que hay detrás. Sabemos, solo por el axioma de continuidad, de que hay un número real que expresa la longitud de AB y un número real que expresa la longitud de CD. Y debemos llegar a la conclusión de que al ser congruentes, ese número real es el mismo número real positivo. Esa es la gran dificultad de este teorema. Entonces aquí podemos mover esto y va a ser siempre congruente. Entonces, tenemos solamente este axioma hasta el momento. Bueno, todos los demás, o sea, antes del teorema 23 hay 22 teoremas y una serie de otros axiomas. Pero aquí lo importante es el axioma de continuidad. Y quisiera que en esta clase tuviésemos nosotros claridad de cómo actúa este teorema. Entonces, no sé, jóvenes, cuál podría ser una idea. Partamos por el axioma, apliquemos el axioma al segmento AB. ¿Ya? Dice que para cada recta L, para cada punto A en L y para cada real positivo, existe en un lado de L respecto a uno y solo un punto tal que la longitud de AB es igual a X. Entonces, si yo expreso esto como una recta, puedo decir que hay solo un real positivo cuya longitud, o sea, que expresa la longitud de AB. ¿Ya? Así que, y esto es lo interesante, que existe un único. Ustedes saben que el existe con un signo de exclamación significa que existe un único. Un único X en los reales positivos unidos al 0, tal que la longitud del segmento AB es igual a X. Oye, a mí me encanta cuando LaTeX funciona así y quedan las cosas escritas tan bonitas. ¿Ya?
Chicos, necesito que piensen ustedes en ideas para hacer esta demostración. Les voy a pedir nuevamente un segundito cortito, pero a la vuelta les pregunto, o sea, 30 segundos, les Profe, pregunto. Sí, sí, sí. ¿por qué es un único punto y no hay como un punto a cada lado de A que cumpla con el largo? Buena observación. Por eso el axioma dice que existe un único punto en un lado. Ah, ok. O sea, sí es un punto a cada lado. Claro, dice, existe sobre un lado de L. Respecto a, o sea, yo sé que hay dos en el fondo. ¿Ya? Un segundito. Ya, gracias. Estoy de vuelta, chicos, chicas. Ideas entonces. O sea, sabemos que AB es congruente con CD. Eso lo sabemos. ¿Sí? Sabemos eso. ¿Qué me sugiere? Y por el momento, y aquí es donde estos ejercicios son buenos para que usted comprenda cómo es el trabajo matemático para obtener una demostración. A nadie se le va a ocurrir la demostración inmediatamente. Es imposible. La única forma de que a usted se le ocurra una demostración inmediatamente es haberla visto antes. O tener tan claras las cosas que pero lo ve inmediatamente. Pero así como así es muy difícil. Entonces, primero lancemos ideas. Hagamos una lluvia de ideas. Profe, ¿Sí? ¿sería bueno utilizar la comparación de segmentos? Utilizar la comparación de segmentos. ¿Ya? O sea, hacer esta recta por aquí, hacer la copia, ¿cierto? Pero sabemos que AB es congruente con CD, ¿cierto? Por tanto, si los comparo, si hago esa comparación de poner aquí un B', sabemos que algo va a pasar con este B' al ser los segmentos congruentes. ¿Qué va a pasar con ese B'? Que va a coincidir con D. Exacto, va a coincidir con D. ¿Y qué provecho podríamos sacar a ese hecho? Puede ser que si utilizamos a AB como unidad de medida, eso nos va a decir que CD tiene AB de largo, ¿o Qué no? buena idea. Si CD es unidad, si AB es unidad de medida, CD tiene longitud 1.
Y AB y CD, por definición, todos tienen longitud 1. Vamos a decir eso. Sea AB unidad de medida. Por definición, la longitud de AB es igual a 1. A 1U vamos a poner. 1U. ¿Ya? A su vez, por definición, la longitud de CD es igual a 1 a una unidad. ¿Por qué la longitud de CD también es 1? Porque el segmento AB y el segmento CD son congruentes. Claro, porque AB congruente con CD. Entonces estamos con... Luego entonces se colige que la longitud de AB es congruente con la longitud de CD. No era tan difícil. Ya, ahora sí, les pongo de desafío en la clase ahora unos 10 minutitos para que intenten la demostración del teorema 24, que es el recíproco del teorema 23. ¿De acuerdo? Es más, vamos a hacer lo siguiente. Teorema 24 es el teorema que dice que si las longitudes son congruentes, entonces los segmentos son, si las longitudes son iguales, entonces los segmentos son congruentes. Vamos a hacer una sección de grupos. Un grupo. Ustedes van a poder ir a una sala y ahí pueden encender sus micrófonos y hablar abiertamente sin que esté yo ahí encima de ustedes. ¿De acuerdo? Ya a las 10:30 acabamos la sesión de grupos y ustedes me cuentan cómo les fue con la demostración del teorema. ¿De acuerdo? Ya, profe. Hola Alfredo, los compañeros y compañeras acaban de ingresar a una sesión de grupos en donde están todos en un mismo grupo para intentar demostrar el teorema 24, que está ahí en la pantalla. Yo también le voy a asignar esa sala para que usted pueda ingresar ahí e interactuar con sus compañeros y compañeras.
jóvenes, cuéntenme cómo les fue. Cuéntenme cómo les fue con este teorema 24. Ojo, se puede usar el teorema 23 como argumento. Voy leyendo el chat. Dice, dale ya. eh, o sea, no sé si lo resolvimos de alguna manera, pero dimos justo una idea que era de, por ejemplo, los dos segmentos empiezan en un punto, en este caso el A y el C, y tenemos cierta unidad de medida. Como mide lo mismo, cuando empezamos a medir desde A, vamos a llegar justo al mismo tiempo al punto B. Y va a pasar lo mismo con el segmento CD. Vamos a empezar en C y va a terminar al mismo tiempo en D. Eso quiere decir que el punto B con el punto D van a coincidir y por eso van a ser congruentes. No sé si está bien, pero fue la idea que surgió. Hay una idea. Ajá. Había que explicar esa idea en términos de deducciones lógicas que tengan sentido. Entonces, lo único que sabemos es que tienen la misma longitud. Entonces, Ajá. si tienen la misma longitud, esto, ¿qué significaría? Que tengan la misma longitud. ¿Qué significaría que tienen la misma longitud? Y que existe, ¿cierto? Existe un único X en los reales positivos unidos al cero, tal que la longitud de AB es igual a la longitud de CD, que es igual a este X, real positivo. O sea, eso es lo único que sabemos hasta el momento. Ustedes tienen una idea respecto al proceso de, de medición, ¿cierto? El problema con esta conclusión de ustedes del proceso de medición es que existe la posibilidad de que ese proceso no termine jamás, que X sea un número irracional. Y no podemos arbitrariamente descartar que X sea un número irracional, porque sería dejar de lado una parte importantísima de los números reales. Ya, sería dejar de lado una parte importantísima de los números reales. Entonces, si tienen la misma longitud, quiere decir que bajo cierta unidad de medida, cual sea, el proceso tiene la misma lógica. ¿Cierto? Vamos a mirar GeoGebra a ver si lo podemos notar. Estos segmentos son congruentes. O sea, tienen la misma longitud y debemos llegar a la conclusión de que son congruentes. Ambos miden X.
¿Qué tal lo siguiente? A ver si lo podemos repensar. Tenemos lo siguiente. La longitud de AB es igual a X. La longitud de AB es igual a X. Solamente eso. Y ahora con este X aplico el axioma de continuidad sobre la recta que contiene CD. O sea, si consideramos que la longitud de AB es igual a X, por axioma de continuidad sobre la recta que contiene a CD, podemos decir que existe un único punto en el mismo lado de respecto a C, llamemos prima, por ejemplo, tal que la longitud de CB' es igual a X. Eso sabemos por el axioma de continuidad, ¿cierto? Ahora C y D coincidirían, ¿no? Claro, al tener, Profe escribió D respecto a D. respecto a C, eso respecto a C, al tener que, por hipótesis, la longitud de CD también es X, y aquí estoy sobre el mismo lado, podemos decir que D y B' coinciden. Por tanto, AB es congruente con CD. El teorema 25, que dice si AB es igual a X cuando la unidad de medida es CD, y la longitud de CD es igual a Y cuando la unidad de medida es EF. Entonces la longitud de AB es igual a X por Y cuando la unidad de medida es EF. Este sí que lo vamos a dejar de ejercicio. ¿Ya? De ejercicio. El teorema 26 es un teorema sumamente importante que usted conoce de antes, que es el teorema de la desigualdad triangular. Y quisiera hacer un pequeño recuerdo de lo que usted sabe de la desigualdad triangular. ¿Qué sabe de la desigualdad triangular? O sea, sabemos que en términos algebraicos, en espacios normados, es decir, espacios vectoriales con norma, en espacios vectoriales normados, y antes de seguir... La suma, ¿Sí? perdón, No, dígame. la suma de cada, o sea, si tenemos dos elementos en el espacio, la suma de las normas de cada elemento es mayor o igual a la norma de la suma de los elementos. Eso me está diciendo, ¿cierto? Sí, creo que eres. Esa es la desigualdad triangular.
en términos algebraicos en espacios vectoriales normados. Ahora, no nos vamos a poner aquí a definir qué es una norma, ¿cierto? Una norma es una función que va desde el espacio vectorial hacia el conjunto de los reales positivos más el cero, que cumple con ciertas características. ¿Ya? En términos geométricos, entonces, el conjunto de todos los segmentos del plano euclidiano, sumados, o sea, unidos, o considerados con la longitud de un segmento, con la longitud en términos de una unidad de medida, constituirían un espacio vectorial normado. O por lo menos constaría como una norma. Entonces, la desigualdad triangular lo que hace es, de hecho, en geometría tiene mucho más sentido hablar de desigualdad triangular. Pero lo que hace es trasladar estos conceptos a segmentos. En el fondo te dice que en un triángulo la suma de las longitudes de dos lados es siempre mayor, para que sea triángulo, es siempre mayor que el tercer lado. Eso está diciendo. ¿Ya? Entonces, en un triángulo ABC, la suma de AB más BC es mayor que AC. En el caso que AC no sea el lado mayor, eso es lo importante. Si AC es el lado mayor, no hay demostración que hacer. Si AC no es el lado mayor. Porque evidentemente cada uno por separado de los otros es mayor que AC y por tanto la suma es mayor. Pero en el caso de que AC sea el lado mayor, habría que demostrar. Entonces vamos a suponer que AC es el lado mayor. Al ser AC el lado mayor, podemos encontrar un D en AC tal que BC y DC sean congruentes. BC y DC, o sea, estos dos, sean congruentes. Lo que haría del triángulo ABD, un triángulo isósceles, de base BD. Entonces, mira, el ángulo 1 y el ángulo 2 son congruentes por estar en la base de un triángulo isósceles. El ángulo 3 es mayor que el ángulo 1 por ser exterior al triángulo BCD. El ángulo 3 es exterior al triángulo BCD. Por tanto, es mayor que el ángulo 1. El ángulo 2 es mayor al ángulo 4 por ser exterior al triángulo ABD. Aquí. Por transitividad, el ángulo 3 es mayor al ángulo 4. Sería bueno que me dijesen cuál es la transitividad aquí. ¿Cuál es el orden de los ángulos? El 4 es menor que el 2 es congruente con el 1 y el 1 es menor que el 3. Por transitividad, el 4 es menor que el 3. ¿Cierto? Sería de mayor a menor 3, ¿Ya? 1 con 2 ¿Ya? y 4. Perfecto. Perfecto, súper. Luego, por tanto, la longitud del segmento BA es mayor que la longitud del segmento AD. Por el teorema que dice que los ángulos y los segmentos opuestos mantienen las relaciones de desigualdad métrica. Luego, fíjate, el lado BC más el lado BA, el lado BC más el lado BA, es menor que el lado AD más el lado CD. ¿Por qué? A esta desigualdad lo que hicimos fue sumar lo mismo en ambos lados, que es la longitud de CD y BC, que como son congruentes,
y por los teoremas anteriores, lados congruentes tienen longitudes iguales, podemos hacer esa suma. Aquí yo creo que es donde hay que entender bien eso. AD y BA son desiguales. BA es mayor que AD, por las conclusiones lógicas de los ángulos anteriores. Pero BC y CD son congruentes y sumamos en ambos lados esas longitudes. Pero CD más DA es el segmento AC. Y ahí tenemos la conclusión lógica. ¿Se entiende ahí eso? Sí, profe. Perfecto. Mira, definición de poligonal. Una sucesión de puntos desde A1 hasta N se llama poligonal, se está formada por los segmentos A sub I menos 1 hasta la sub I. El teorema 27 y el teorema 28, que no se van a demostrar porque quedan de ejercicio, dice que la longitud de una poligonal es siempre mayor o igual al segmento que las une, al segmento que une el principio y el final. Y el teorema 28 dice sean los triángulos ABC y A'B', C', tales que tienen dos segmentos, dos lados congruentes, solamente dos lados congruentes. Pero uno de los ángulos mantiene una relación métrica. Los lados opuestos conservan la desigualdad. Yo les sugiero que el teorema 28 y el teorema 27 lo trabajen de forma personal, lo mismo que el teorema 25. Porque son preguntables en una prueba. Absolutamente preguntables en una prueba. Jóvenes, ¿dudas, preguntas, quejas, reclamos, sugerencias al respecto? Profe, ¿Sí? ¿podría mostrar el teorema 28 en GeoGebra? Muy buena idea. Tenemos dos triángulos, ABC, y luego otro triángulo, pero que mantiene la longitud de AB, ¿ya? Que vamos a poner este, va a ser el B', y para no perder de vista esto, y AC es congruente. Y AC es congruente. Y este sería nuestro A. No. Este es el A'. Eso está diciendo usted. Vamos a checar un poquito estos triangulitos. Por tanto, el C, bueno, si quiero, el segmento AB es congruente y el AC. Por aquí está el C. Y renombrar, C'. Esto es lo único que me están diciendo. Que tienen dos pares, o sea, tienen un par de segmentos congruentes. Esto es lo único. ¿Y qué me están diciendo? Que si el ángulo en un triángulo es mayor, entonces el lado opuesto en ese triángulo es mayor. Estos dos son los únicos congruentes. ¿Se entiende mejor ahí? Sí, profe. O sea, aquí evidentemente que B'C' es mayor que BC. Evidentemente. Pero eso es lo que hay que demostrar.
Jóvenes, no sé si hay alguna otra duda, pregunta, queja, reclamo, sugerencia. ¿Algún poema que quiera declamarnos? Entonces, dejamos nuestra clase hasta aquí. Se cuidan, se portan bien, se acuestan temprano, le hacen caso a la mamá. Próxima semana se entrega el taller diagnóstico de GeoGebra y planteamos nuestro taller inicial. Y ahí les voy a estar hablando de la rúbrica. Si usted ha visto la rúbrica que he usado en semestres anteriores, esa rúbrica sufrió un pequeñísimo cambio en uno de sus criterios. Pero en general se mantiene la misma. Y si no la conoce, el diagnóstico es una muy buena forma de conocerlo. Dicho eso, cuídese, pórtese bien y nos vemos. Adiós.